buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes 24 de febrero ya y iniciamos una nueva semana. Siempre los lunes damos gracias a Dios porque iniciamos una nueva semana, seguimos caminando de su mano, pero esta es la última semana del mes de febrero, entonces para que nos programemos porque siempre las últimas semanas, en los finales de meses son importantes para nosotros como iglesia. Tenemos reunión de parejas este jueves. Tenemos acción de gracias el viernes, que será el último día del mes. Y el domingo tendremos también acción de gracias y normalmente pues en las acciones de gracias hacemos una reunión especial en donde celebramos la cena. Entonces para que nos vayamos programando, jueves parejas, viernes y domingo acción de gracias a nuestro Señor por el mes de febrero. Entonces vamos a orar, vamos a poner como siempre esta nueva semana en las manos de Dios y aprovechando que es la última semana ya de este mes de febrero. Así que acompáñenme a orar y luego hacemos la meditación de esta noche. Padre, muchas gracias por la semana que iniciamos hoy, que tú nos regalas, que iniciamos de tu mano meditando en tu palabra, que será la última semana del mes de febrero y por eso te pedimos, como siempre, todas las nuevas semanas, que tú nos acompañes, que tú estés con nosotros, que tú nos bendigas, que tú nos cuides, que tú nos guardes, que tú traigas sanidad a quienes lo necesitan, que tú des la provisión también, Señor, para todos nosotros. Y una vez más, te pedimos por la meditación de tu palabra, que tu palabra siga obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos haciendo meditaciones de las cartas generales o epístolas universales, tienen varios nombres. La idea de estas cartas generales es que no son escritas a una iglesia o una persona como las cartas de Pablo, que Pablo escribe a una iglesia, a los colosenses, a la iglesia en Colosas, a los efesios, a la iglesia en Éfeso, a Tesalonicense, a la iglesia en Tesalónica, o a Timoteo o a Filemón, a personas específicas o a Tito. Las cartas generales, por otro lado, las meditaciones que hicimos, pues son universales en el sentido en el que, o católicas, que significan cartas universales, que en el sentido de que están escritas para los cristianos en general y no para personas específicas, aunque la última que hicimos fue la tercera carta de Juan y vimos que está dirigida a Gallo, a una persona específica. La única carta en la que no hicimos meditaciones de Santiago, de las tres cartas de Juan, de Pedro, de Judas, la única en la que no hicimos meditaciones de estas cartas generales fue en Hebreos. Hebreos es la más extensa de ellas, pero en oración y por motivos de proyectos personales, en lugar de ir a Hebreos como íbamos a hacer en la meditación de esta noche, vamos a hacer en las cartas pastorales, en primera, segunda de Timoteo y en Tito. Entonces hoy vamos a iniciar una nueva serie de meditaciones y es en primera de Timoteo y vamos a hacer el saludo a la primera carta de Timoteo que se presenta Pablo. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo quiere enfatizar en esta primera carta de Timoteo y en el saludo, que es muy normal en las cartas de Pablo. Si usted lee todas las cartas de Pablo, va a encontrar Pablo, apóstol de Jesucristo. Ese es casi que su sello personal. Y vamos a hacer la prueba. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Ahí está. Ahí está de alguno diría el saludo, pero la firma característica de Pablo que se identifica en sus cartas. Aquí dirigiendo a Timoteo. Entonces Pablo, una de las primeras cosas que hace en este saludo de la carta es enfatizar su autoridad apostólica por mandato de Dios. No es una mera delegación humana.
aunque cuando nosotros leemos, obviamente hemos leído muchas veces el libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta que Pablo sale delegado por cuando los ancianos imponen manos sobre él y oran por él para salir en su primer viaje misionero con Bernabé a evangelizar a los gentiles, aunque siempre se dirige a las sinagogas. Pero aquí quiero enfatizar que no es por un mandato, no es por una delegación humana de hombres, sino que su autoridad como apóstol viene directamente por un mandato de Dios. Ni siquiera cuando él lo menciona, porque lo menciona muy fuerte, es un mandato de Dios, algo impuesto por Dios. Ni siquiera tiene que ver con que Pablo haya querido, haya deseado o haya buscado el llegar a ser apóstol de Jesucristo. Y pues uno claramente lo ve también en la vida de Pablo, Gálatas capítulo 1 o en Hechos capítulo 9, cuando él se dirigía hacia Damasco con cartas para apresar a los, porque era perseguidor de la iglesia y de los cristianos. Él no estaba buscando ser apóstol de Jesucristo, ni mucho menos, pero por un mandato de Dios. Y este énfasis empezando la carta va a tener sentido cuando empecemos a hacer más meditaciones de la carta, porque especialmente en el capítulo 1, Pablo va a dar órdenes muy precisas a Timoteo por la actividad de falsos maestros que estaban enseñando mal a la iglesia. Entonces, este mandato que proviene directamente de Dios, que no se hace porque un hombre haya encomendado a Pablo esta misión o porque Pablo mismo haya querido hacerlo, y va a estar obviamente por encima de los falsos maestros. Obviamente como falsos maestros, y va a haber una advertencia en contra de doctrinas extrañas y las cosas que que Timoteo tiene que tener cuidado y tiene que arreglar dentro de la iglesia. Obviamente estos falsos maestros, al enseñar mal, no están mandados por Dios, y aquí va a haber una diferencia de peso importante para Timoteo. Y eso es bien importante en nuestras vidas cristianas. Cuando nosotros hacemos algo, muchas veces porque queremos, porque nos place, porque nos gusta, porque Dios nos envía a hacerlo. Para eso nosotros debemos de estar muy atentos a la voz de Dios, capacitarnos en escuchar la voz de Dios, y nosotros debemos de hacer de lado muchas veces lo que nosotros nos gustaría para hacer la voluntad de Dios. Más adelante vamos a ver que es Pablo quien exhorta a Timoteo a enfrentar un problema en cuanto a la enseñanza y en cuanto a la ética. Pero aquí el apóstol Pablo nos va a anticipar la problemática interna que se va a ver en los ancianos de la iglesia de Éfeso, en donde va a residir Timoteo. Y ahora escribe con esta autoridad y lo dirige pues a Timoteo, su íntimo colaborador, tan íntimo que llama verdadero hijo en la fe, que da testimonio de que Timoteo no es otra persona simplemente puesta ahí, sino que ha sido enseñado, capacitado por Timoteo, y una vez más nos va a hablar de la importancia de tener buenos maestros, y precisamente va a hablar de los falsos maestros. Y pues Pablo es el maestro de Timoteo, y más que maestro, como verdadero hijo, íntimo colaborador, se dirige de esa manera. Y me gusta mucho este saludo porque además de dirigir la carta, ya le está deseando tres dones de parte de Dios: la gracia, la misericordia y la paz. Estas tres cosas son las que desea para Timoteo, que va a tener una tarea no muy sencilla, la cual va a describir Pablo en su carta, y le va a animar y le va a enseñar cómo es que lo debe de hacer. Con este saludo, con esta meditación cortica, iniciamos las meditaciones en cuanto a las cartas pastorales, y espero que sea un tiempo de mucho provecho para que sigamos reflexionando, pensando en la palabra de Dios y meditando en ella. Que el Señor siga hablando en nuestros corazones.
Así que acompáñeme a orar. Señor, te damos muchas gracias por lo mucho que tú nos puedes hablar a través de tu palabra cuando nosotros nos acercamos a meditar en ella. Te damos gracias por este saludo corto, iniciando la primera carta de Timoteo, que nos recuerda las cosas a las que tú nos envías y pones en nuestras vidas, más allá de lo que nosotros anhelaríamos hacer o querer, y que van acorde, Señor, a tu voluntad, así como Pablo había sido el apóstol por mandato tuyo directamente. También te damos gracias por las relaciones que estableces en la iglesia, por enseñarnos y por poner buenos maestros, así como Pablo lo era de Timoteo, a quien llega a llamar su hijo en la fe. Y también que así como a Timoteo, la gracia, la misericordia y la paz estén con nosotros. Delante de ti te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen inicio de semana. Recuerden programarse esta última semana del mes para el jueves la reunión de parejas y el viernes y el domingo celebrar juntos la acción de gracias y recordar el sacrificio de Dios mediante la cena que celebramos siempre en cada acción de gracias. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.